Vistas las magnitudes y las unidades en el vídeo anterior, vamos a ver ahora los cambios de unidades aplicando factores de conversión. En primer lugar, vamos a definir qué es un factor de conversión. Es una operación matemática que permite relacionar una unidad de medida con otra. Los factores de conversión se basan en multiplicar por una o varias fracciones en las que el numerador y el denominador son cantidades iguales expresadas en unidades de medida distintas, de manera que cada fracción equivale a la unidad. La mejor manera de entender esto es mediante un ejemplo. Vamos a ver primero cómo se realizan los cambios de unidades mediante esta imagen de la escalera. Recordemos que partimos de una unidad de medida, como puede ser el metro, para la magnitud de la longitud, pero que es aplicable a cualquier otra unidad, como el litro, el gramo, el voltio, el amperio, etc. Tenemos múltiplos en la parte superior y submúltiplos en la parte inferior. Para movernos entre los distintos escalones, tenemos que multiplicar por 10 si descendemos y dividir entre 10 si subimos. Tenemos los distintos múltiplos que serían decámetro, hectómetro y kilómetro y submúltiplos decímetro, centímetro y milímetro para el caso del metro. Vamos a ver que un metro es igual a 100 centímetros porque hay dos escalones, es decir, hay que bajar dos escalones para llegar del metro al centímetro y para bajar un escalón hay que multiplicar por 10 y para bajar el segundo otra vez por 10, es decir, hay que multiplicar por 100. Por lo tanto, un metro equivaldría a 100 centímetros. Esto sería el cambio de unidad que hicimos en el vídeo anterior. Pero ahora vamos a aplicar un factor de conversión. ¿Cómo hacemos esto? Primero, tenemos que establecer esta igualdad. Un metro equivale a 100 centímetros, como hemos dicho anteriormente, ya que hay dos escalones de diferencia. Por lo tanto, si un metro y 100 centímetros es lo mismo, mediante esta igualdad, dividir un metro entre un centímetro debe dar 1. Es como dividir un número entre el mismo número. Es decir, si dividimos, por ejemplo, 7 entre 7 nos va a dar 1. Si dividimos 350 entre 350 nos va a dar 1. Por tanto, dividir un metro entre 100 centímetros, que es lo mismo, el numerador equivale a lo mismo que el denominador, el resultado de esta división, de esta fracción, debe ser 1. Por lo tanto, nos vamos a apuntar, vamos a establecer esta igualdad y nos va a servir para realizar el factor de conversión siguiente. Tenemos que pasar 250 centímetros a metros. Podríamos simplemente ir pasando de centímetro a metro, subiendo escalones, como hicimos en un principio, es decir, si de centímetro a metro hay dos escalones y tenemos que subir, tendríamos que dividir entre 100. Por lo tanto, 250 entre 100 serían 2,5, por lo que 250 centímetros son 2,5 metros. Y ya estaría el cambio de unidad realizado. Pero vamos a aplicar los factores de conversión, porque es cierto que en estos cambios son muy sencillos, pero cuando hablamos de números más complejos o cambios más complejos, o cuando hablamos de varios cambios de unidades en una misma operación matemática, se complica la cosa. Entonces tendríamos que emplear los factores de conversión para facilitar los cálculos. Por lo tanto, vamos a hacer el mismo cambio que hemos hecho, pero realizando un factor de conversión. Vamos a aplicar esta igualdad, 250 centímetros por un metro entre 100 centímetros. Hemos dicho que un metro partido por 100 centímetros es 1, por lo que hemos explicado anteriormente. Por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí es básicamente multiplicar 250 centímetros por 1. Esta fracción vale 1, es una unidad. Por lo tanto, 250 centímetros por 1 se queda igual. ¿Pero por qué lo hemos hecho así entonces? Porque el factor de conversión nos permite utilizar una fracción que vale 1, como este caso, pero su numerador tiene una unidad y su denominador tiene otra. La unidad del numerador es el metro y la unidad del denominador es el centímetro. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque si nosotros ahora dividimos los 250 centímetros entre lo que hay en el denominador, vamos a obtener que los centímetros se nos van con los centímetros. No es que se vayan así porque sí, es simplemente que al dividir una unidad entre la misma unidad, es decir, centímetro entre centímetro,
nos va a dar 1. Cuando dividimos una cosa entre la misma cosa, siempre el resultado va a ser 1. Por lo tanto, la parte ventajosa de este factor de conversión es que el centímetro lo divides entre el centímetro que está en el denominador. Uno está en la parte de arriba y otro está en la parte de abajo. Y entonces, centímetro entre centímetro es 1. Por lo tanto, lo podemos tachar porque ya va a ser 1 y no nos va a hacer falta ahí. Por lo tanto, si tenemos 250 por 1 metro entre 100, que es lo único que no está tachado, nos va a quedar 250 entre 100, 2,5. Y la unidad que nos queda, en la que está aquí arriba, es el metro. Por lo tanto, lo que hemos hecho gracias a este factor de conversión es quitarnos la unidad del centímetro para quedarnos con la unidad del metro, que es la que nos pedía en este resultado. Queremos pasar de centímetro a metro y lo que nos interesa es quitar cualquier unidad que no sea el metro. Por lo tanto, el resultado es el que está en el recuadro. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a pasar de 12,8 metros a centímetros. Podemos hacerlo del método convencional, que sería ir pasando de escalón a escalón. Es decir, si estamos en metro y queremos ir a centímetros, tenemos que bajar 2 escalones y tendríamos que multiplicar los 12,8 metros por 100. Y nos quedaría 1280 centímetros. Ya está, ya estaría hecho el cambio. Pero vamos a aplicar el factor de conversión. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a aplicar el mismo método y vamos a tomar la igualdad que teníamos aquí arriba en la esquina de superior derecha. Tenemos que un metro entre 100 centímetros da igual a 1. Por lo tanto, tenemos que 12,8 metros por esta fracción debe salir lo mismo. ¿Por qué? Porque esta fracción vale 1. Un metro entre 100 centímetros equivale a 1. ¿Pero qué pasa? Si nosotros dividimos ahora los 12,8 metros entre los 100 centímetros que están aquí abajo, esto no nos va a servir de nada. ¿Por qué? Porque metro entre centímetros no da 1. En el caso anterior teníamos centímetro entre centímetros. Eso sí nos daba 1, podíamos tacharlo. En este caso no. ¿Qué debemos hacer entonces? Lo que nos interesa siempre, y es la pista, esta pista nos va a servir para hacer bien los factores de conversión, lo que tendríamos que hacer es siempre tener la unidad que nos queremos quitar entre esa misma unidad. ¿Cuál es la unidad que nos queremos quitar? El metro. ¿Por qué? Porque queremos pasar de metro a centímetro. La unidad que debemos dejar al final es el centímetro. ¿Cómo nos quitamos esa unidad que es el metro? Pues tendríamos que dividir metro entre metro. Pero para eso tendríamos que tener otro metro aquí abajo, otra unidad de metro en el denominador. Ahora no la tenemos centímetros. ¿Qué haremos? Pues lo que vamos a hacer es cambiar el denominador por el numerador. ¿Y por qué? Porque como esta fracción vale 1, no nos importa dividir el numerador entre el denominador como está aquí, o invertirlo y tener 100 centímetros entre un metro como vamos a tener aquí, porque el resultado seguirá siendo 1. Un metro entre 100 centímetros es lo mismo que 100 centímetros entre un metro. Esto solo es aplicable en fracciones cuyo resultado es 1. Por ejemplo, no es lo mismo 7 octavos que 8 séptimos, pero sí es lo mismo 1 entre 1, y si le invertimos el 1 del denominador por el del numerador, nos sigue saliendo el resultado 1. Lo que quiero decir con esto es que en este caso podemos invertir el numerador con el denominador y el resultado seguiría siendo 1, como lo hemos indicado en la parte superior derecha. Por lo tanto, ahora sí podemos aplicar lo que hicimos en el ejemplo anterior. 12,8 metros entre, porque esta línea de fracción nos indica que la parte del denominador está dividiendo, 12,8 metros entre un metro, podemos dividir metro entre metro y nos va a quedar 12,8 por 100 centímetros, nos va a quedar 1280 centímetros. En estos casos sería más rápido simplemente realizar los cambios de unidades partiendo de la escalera, pero sería conveniente entender los factores de conversión porque en ejemplos más complejos nos va a venir bien. Vamos a partir ahora de los múltiplos más grandes, es decir, megámetro,
gigámetro, terámetro, que nos puede servir para cualquier otra unidad, como puede ser los litros o los gramos o lo que sea. Pues partiendo de ello, vamos a pasar de un gigaohmio a kiloohmio, que como tenemos aquí, tenemos que un gigaohmio son 100.000 kiloohmios, porque estos escalones se mueven de 1000 en 1000 y no de 10 en 10. Por lo tanto, un gigaohmio sería 1000 megaohmios y... Perdón, no serían 100.000, sería 1.000.000. 1.000.000 de kilómetros. Sería añadirle 6 ceros. Por lo tanto, tendríamos que un gigaohmio sería lo mismo que 10 elevado a 6 kiloohmios. Lo que estamos haciendo con este 10 elevado a 6 es añadirle 6 ceros a este 1 que teníamos inicialmente. Por lo tanto, un gigaohmio es lo mismo que 10 elevado a 6 o 1.000.000 de kiloohmios. Y esta fracción equivale a 1. Pues nos lo vamos a indicar como hicimos anteriormente y los pasos a seguir son los mismos. Vamos a pasar 1,2 gigaohmios a kiloohmios. Por lo tanto, vamos a pasar dos escalones, vamos a bajar dos escalones y cada escalón tiene un multiplicador de 1000. Lo que vamos a hacer es obtener este valor multiplicando por 10 elevado a 6, multiplicando por 1.000.000 y vamos a obtener esta cantidad, 1.200.000 kiloohmios. Pero lo vamos a hacer ahora aplicando el factor de conversión. También podemos expresar 1.200.000 como 1,2 por 10 elevado a 6 kiloohmios, expresando la notación científica. Vamos a aplicar ahora el factor de conversión y tenemos que 1,2 gigaohmios por 1 gigaohmio entre 10 elevado a 6 kiloohmios y esto, como hemos dicho, equivale a 1. Pero no podemos dividir gigaohmio entre kiloohmio porque si lo hacemos no se va a quitar esta unidad al dividirlo. Por lo tanto, lo que nos hace falta sería tener el gigaohmio de la fracción en el denominador abajo. Como hicimos en el ejemplo anterior, vamos a invertirlo. Ahora sí, hemos invertido el numerador por el denominador y ahora sí dividimos gigaohmio entre gigaohmio. Esto sigue valiendo 1 al invertir la fracción y gigaohmio entre gigaohmio nos va a quedar 1. Por lo tanto, el resultado va a ser 1,2 por 10 elevado a 6 kiloohmios. Y vamos a tener que el resultado es que 1,2 gigaohmios es lo mismo que 1,2 por 10 elevado a 6 kiloohmios. Se podrían hacer también ejemplos para otras unidades de medida, para sus múltiplos, pero al final el procedimiento de los factores de conversión seguiría siendo siempre el mismo.